Bueno, vamos a empezar. Álvaro. Bueno, vamos allá. Vale. Bueno, yo soy Fernando Sánchez Cabezudo, asesor y coordinador artístico del Dramático, y Álvaro Vicente, que en este proyecto de la revista Dramática que vamos a presentar hoy, aunque ya sacamos el primer número en octubre, colabora con nosotros en este proyecto. Bueno, de una manera editorial, los contenidos, en la concepción. Él explicará ahora un poquito también el planteamiento que hemos llevado, ¿no? para ir trabajando en este primer número y en este proyecto de largo recorrido, porque la idea es que esta revista, que se llama Dramática, ese guiño también a este concepto que estamos intentando crear del dramático, tiene un recorrido, como decía, largo, porque se va a editar un número cada 6 meses, ¿no? Va a ser semestral. Y sobre todo la idea del dramático es generar un espacio de pensamiento, y de pensamiento no solo vinculado a las artes escénicas, sino un pensamiento vinculado a otras disciplinas como la arquitectura, la economía, la filosofía, o lo que surja dependiendo del tema de cada número, ¿no? También cada número tendrá su propio tema o su propia línea de discusión, porque muchas veces se habla de un tema pero vas a otro, casi por asociación, ¿no? Pero sí que hay como una guía narrativa del propio número, de la propia revista, para generar, más que artículos, son ensayos en realidad, ¿no? Y más que una revista es casi un libro de ensayos, pero el formato nos gusta mucho. Es un formato que hemos visto ya en algunos teatros en Europa, en algunas librerías de teatros de Europa, que eso también nos parece muy interesante, que haya librerías en las entradas de los teatros. Y poco a poco, cuando vayamos teniendo muchos números, pues podamos ver a la gente, antes de entrar en una función, estar hojeando una revista o un libro. Y creemos mucho desde el dramático en fomentar esa línea editorial, tanto de publicaciones de la nueva colección de dramaturgia, que aquí tenéis La Pira, que es el primer número que hemos editado con los textos que se hicieron para el streaming en el confinamiento, y que hemos editado en una edición súper chula, que además tiene mucha relación con la revista, con fotos a color, y yo creo que una estética muy, muy cuidada de la propia edición, ¿no? La idea me salto un poco lo de la revista, pero para promocionar esta línea, es seguir un poco el trabajo que se estaba haciendo anteriormente, es como legado, ¿no? Publicar los textos por encargo, los nuevos textos que se producen en el dramático, y en este caso, pues en esta nueva colección empezamos con el número 1 con La Pira, para seguir editando esos espectáculos que se van a ver y esos textos que se crean para estas producciones. Volviendo a la revista, porque todo tiene que ver en este plan de publicaciones, nos vamos más a esa línea de pensamiento, a esa línea de investigación, que creamos necesaria y que abanderamos desde el propio dramático como una manera de vivir el teatro, que es más allá de… decíamos siempre de que los teatreros hablemos de teatro entre nosotros, ¿no? Que invitemos a pensadores a hablar sobre el hecho escénico, pero desde otros puntos de vista, y al revés, de gente del mundo escénico desde de otras cosas, ¿no? Y creíamos que faltaba eso, ¿no? Y es un poco la idea de la revista, y la que vamos a intentar seguir más adelante. Ahora os hablará Álvaro un poco más de la temática del primer número, pero sí que creo que es interesante también decir que estamos cuidando también mucho la distribución de la revista. Es decir, queremos que esté, evidentemente, no solo en Madrid, sino a nivel nacional e internacional, que pueda estar en todas las librerías, que pueda estar en todos los teatros, que de repente alguien incluso
a nivel internacional esté en el Pompidou y lo vea en la librería del Pompidou, ¿no? Como otras revistas teatrales, y que creo que eso además es una manera de internacionalizar nuestro teatro y nuestras líneas de pensamiento, que no suelen viajar o es muy difícil viajar. Pero un acto tan, no fácil, pero tan sencillo como que tú llegues a una librería internacional importante y veas que está ahí el Dramático y que estén ahí autores importantes, pues de alguna manera ya te posiciona, ¿no? Entonces, a nivel estratégico es una de las ideas que teníamos, internacional y nacional. Puede estar en Barcelona en el Llure, o en fin, que pueda estar en todos los puntos donde la gente tenga interés, ¿no? para verlo. Actualmente la revista se compra aquí, evidentemente, pero a la entrada y salida de las funciones tanto del María Guerrero y del Valle Inclán, pero en Madrid pues está la librería Lloric, que la distribuye también, la central además, hasta que tengamos nuestros puntos online, también lo se puede comprar online, y poco a poco ir sumando a todos los niveles, nacional e internacional, esos puntos de venta o de poder tener la revista. Como veis, el primer número tiene la imagen corporativa, el amarillo, bueno, Lola con esta imagen de dramática que nos gustaba mucho, y en los siguientes números iremos investigando también hacia dónde deriva estéticamente la revista. Pero a nivel de contenidos yo creo que estamos contentos, que hemos acertado, que era lo que queríamos, tanto por calidad del interior, de las fotos, de algo que creemos mucho en la revista, que es que sea una pieza artística en sí, es decir, que la propia revista te apetezca abrirla y ver esas fotos y empezar a meterte en esos contenidos y en esos encuentros y debates, ¿no?, que se crean. Entonces, Álvaro, si quieres, introdúcenos un poco la temática y poco a poco vamos a ir despiezando el contenido de la propia revista y ya por último hablaremos de, bueno, pues de ese futuro, si hay alguna idea o visualizar por dónde puede ir. Bueno, pues buenas tardes y gracias a la concurrencia, al numeroso público que tenemos hoy aquí. No, fuera bromas. Ha ido aumentando. Creo que el efecto llamada de la voz de Fernando siempre es... Bueno, gracias por estar aquí, gracias por dejarme estar aquí también, al Dramático y a toda la familia del Dramático. Bueno, yo es que estoy encantado, claro, entonces volver a tocarla es como una niña pequeña y muy bonita, entonces le tengo mucho cariño. Este es un número 1, el nacimiento de una revista para alguien como yo, que soy periodista, que ya he asistido al parto de otras revistas. Es una satisfacción enorme y es interesante decir, a lo mejor en este contexto, ¿no?, que, como dice aquí, es una revista original del Centro Dramático Nacional, pero no es una revista solo de lo que sucede en el Centro Dramático Nacional. De hecho, casi no es una revista de lo que sucede aquí, estaría bien, ¿no?, dejarlo claro. Es una revista abierta a generar, yo creo que, una actitud crítica, ¿no?, ante la vida y ante el arte, y para eso lo mejor es tener buenos artículos de gente interesante que pueda escribir, bien desde el ámbito teatral puramente, dramaturgos, artistas de cualquier otra disciplina, o bien directamente, pues como tenemos algún caso, economistas que se mueven en el ámbito de la economía cultural. Este primer número, que digamos que en nuestras cabezas nació antes de la pandemia, pues evidentemente, claro, e inevitablemente se vio contagiada por la propia pandemia, y casi todo el contenido del número 1 de alguna manera tiene que ver con la pandemia. Es que es impepinable. Durante el confinamiento y en la época en la que hubo que cerrar teatros, pues esta casa se puso las pilas rápidamente y empezó a generar contenido digital, online. Y una de las ventanas que se abrieron, nunca mejor dicho, fue la ventana del CDN, ese lugar en el que se podían tanto leer obras, escuchar relatos audiovisuales de creadores,
como también en un momento dado, como pusimos en marcha con la sección, digamos, el teatro por llegar, concretamente, escuchar debates, asistir a conferencias, a masterclasses, a actos, eventos donde el pensamiento, donde la reflexión, donde el debate estaba un poco en el centro y en la diana al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, como veis, pues este leitmotiv que lleva la revista, que es el teatro por llegar, viene de ahí. Para este primer número, que creíamos fundamental recoger toda esa corriente que se fue generando y añadirle además algunos otros contenidos que pudieran venir a completar esta idea de pensar qué podía pasar después, ¿no? Qué podía venir después, cuál era el teatro, cuál era la escena que iba a llegar en el momento en el que esto se pase, porque claro, igual pensábamos en mayo o junio que esto se pasaría mucho antes y aquí estamos, ¿no? Pero bueno, año de nieves, año de bienes. Vamos a ver si es verdad el refrán. Entonces, bueno, este número 1 recoge algunas de las experiencias que tuvimos en esa ventana del CDN, en ese espacio digital, y recuperamos algunos contenidos. No sé, caso de las entrevistas, por ejemplo, Remedios Zafra y de Eusebio Calonge, que, bueno, no es que evidentemente no están las entrevistas, es un extracto, es una destilación, ¿no?, de lo que fueron las entrevistas digitales, pero que igualmente nos parece que son, bueno, interesantes más allá, y lo bueno que tiene esta revista es que no es una revista atada a la actualidad, es una revista que se puede leer pervivirá en las estanterías y probablemente sea importante volver a ella dentro de muchos años, porque habrá recogido un momento bueno, que nos va a dejar una huella indeleble, ¿no?, a todos y al mundo en general. En fin, no sé si quieres que vayamos repasando un poco. Sí, anotar un poco esto, ¿no?, que realmente en el confinamiento ya empezamos a hacer la revista, ¿no? De hecho, era una revista digital casi. Sí. El Teatro por Llegar, que era hasta este apartado de la ventana del CDN, era casi un experimento de lo que queríamos que pudiera ser la revista. Entonces nos sirvió un poco de campo de pruebas, ¿no? De campo de prueba, y de hecho al final lo que tú dices, recogimos mucho contenido de ahí, porque dijimos, porque vamos a generar más contenido si ya hemos tenido estas entrevistas, los hilos narrativos en Twitter, que está el de Chévere ahí, por ejemplo, que ahora los iremos contando, pero rescatamos muchas cosas porque realmente la filosofía de la propia revista ya se estuvo haciendo durante ese confinamiento, ¿no? Y coincidía con lo que buscábamos. Sí, además, bueno, los dos ejemplos que he puesto, las dos entrevistas de Remedios y de Calonge, vienen a ejemplificar, ¿no?, un poco de lo que estamos hablando. Remedios Zafra es una ensayista, una pensadora, trabaja desde lugares que tienen que ver con el arte, pero desde la curaduría, desde el pensamiento. No es alguien que específicamente se le asocia al teatro de primeras, y estas son las rupturas que queremos un poco hacer, ¿no? Por otro lado, Eusebio Calonge es un histórico, el dramaturgo de la zaranda, y es alguien con tanto bagaje y tanta poesía en sí mismo que una conversación con él es un placer, hable casi de lo que hable, pero lo que habla normalmente es bastante interesante, además de ser bonito. Entonces, este viaje, ¿no?, de lo puramente teatral a lo que orbita, ¿no?, alrededor, es un poco lo que recoge, y la idea, ¿no?, de futuro también para Dramática. Y otra de las líneas que comentabas tú también, que me gustaría recalcar, es que no es una revista que todo el mundo se espera que hable del CDN. Eso es. Es una revista que no habla concretamente de lo que está pasando aquí, sino que lo que intentamos es, no ser un referente, pero intentar tener una mirada mucho más abierta a cualquier teatro que pase por Madrid, en España o a nivel internacional. De hecho, hay muchos ensayos o artículos de creadores o de pensadores internacionales, ¿no?, que hemos tenido que traducir con la ayuda, que esto lo iba a decir al final, pero de créditos, que hay una larga lista de créditos, pero bueno, el Goethe Institute, el British Council, el Instituto Italiano, el Instituto Cervantes, 36 caracteres, también nos ha ayudado a la traducción, la Real Academia de Roma, que nos ayudó en uno de los artículos y seguramente sea un colaborador en el futuro, el Institut Français, y
Y la idea es seguir sumando colaboradores para que realmente también la envergadura de la revista pues, sea más amplia y llegue a más sitios, ¿no? Incluso en un futuro, pues eso, la distribución fuera. Pero quería recalcar esto porque creo que es un acierto que solemos hablar de nosotros mismos muchas veces, y lo que hacemos es acercar un público que ya sabe ¿no? de lo que vamos a hablar, ¿no? Y en este caso no, en este caso creo que vamos a llegar a un público mucho más amplio porque vamos a tocar muchos más temas, ¿no? Entonces, si quieres empezamos a contar un poquito, para que se entienda mejor la revista, qué tipo de artículos hemos ido articulando en la revista, que al final de manera casual tiene una línea un poco narrativa, el orden de los propios artículos, sí. Pero no era la intención tampoco. Sí, no, o sea, al final hay algo bueno, no, digamos que ensayamos algunos posibles dramaturgias, ¿no?, de la propia revista, pero al final un poco lo que encontramos es que también que el viaje se fuera haciendo solo, ¿no?, que también no tuvieras un itinerario tan marcado, aunque luego a pesar de eso tú lo vas leyendo y da la sensación de que, bueno, que hay cosas que están de alguna manera enlazadas, pero la idea era un poco dejar que el itinerario te sorprendiera, ¿no? Y que después de leer una entrevista con una activista feminista argentina, pasaras a leerte un artículo sobre economía cultural, ¿no? Creo que al final de lo que se trata es que cada uno se haga su propio itinerario, su propio viaje y encuentre diversas formas de abordar este tema, que era el teatro por llegar, que es algo también muy amplio y muy, en fin, bueno, abierto a cualquier interpretación, al fin y al cabo. Pero bueno, sí que es verdad que a pesar de que no habla del TDN, el primer artículo es del director actual. Sí, pero bueno, pero no es un editorial, por ejemplo. No es un editorial, efectivamente. Estamos viendo la editorial, sino igual, que coincidió que Alfredo escribió algo, claro, y la foto molaba mucho. Y sí, no, pero es cierto que aquí Alfredo Sanzol no firma, digamos, en calidad de evidentemente lo es el director actual del dramático, con lo cual lo es y ya está. Pero es verdad que el artículo va mucho más allá, no es un artículo corporativo ni nada así, es un artículo, al contrario, es un artículo muy profundo sobre el trabajo, ¿no?, del director a pie de escena, de cómo le van cambiando lo que uno ya tiene, ¿no?, que se supone que piensa, que ya sabe, ¿no?, a medida que va trabajando, cómo el propio trabajo y la propia experiencia te va volteando las ideas preconcebidas. Y en este caso, este texto de Alfredo, este compartir cómo encuentra un actor o cómo encuentra un director su lugar en el mundo, en este caso en el pequeño mundo que es un teatro, a mí me parece bellísimo. Bueno, casi todo lo que hace Alfredo, que tiene este pozo, ¿no?, entrañable, ¿no? Pero que luego tiene mucha enjundia, ¿no?, lo que dice. Entonces, bueno, a mí me parece que más allá de que pueda funcionar como editorial o no, porque es el que abre la revista, yo creo que no es un editorial, no habla para nada de la revista ni de qué va esto. O sea, no, y incluso lo hemos hablado en un futuro, tampoco la idea es hacer editoriales, es simplemente eso, ir encontrándote, ¿no? Claro. Una serie de artículos. Sí, al final lo que abre una revista siempre parece que es como, ¿no?, la puerta de entrada, el frontispicio, bueno, no sé, parece que tiene que ser algo, y yo creo que en este caso, para mí la puerta de entrada es la portada. Sí, o sea, y la parte de atrás, que es muy breve, ¿no? Claro, pero más allá de que esto es la imagen del dramático de esta temporada, del desembarco, digamos, del nuevo equipo, me parece como para una revista, para encontrarla por ahí, más allá de la gente lo que sepa o no sepa del dramático, de lo que es esto es revolucionario, y mucha gente me lo ha señalado que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Tener a una señora de más de 80 años en una portada con esta calidad y con esta envergadura, creo que es revolucionario y dice muchas más cosas de lo que parece, ¿no? Y esto para mí es, de verdad, el editorial de esta revista, si lo hay, es la propia portada. Sí. Entonces, bueno, ahí es todo un acierto por vuestra parte. Y bueno, luego tenemos, le pedimos a Roland Zimmer-Pfennig, que yo lo digo muy mal, pero Fefa lo dice genial. ¿Lo he dicho guay? Sí.
No, es que no lo digo. Además, con la mascarilla no pasa nada si no ponemos cara de alemán. Pero bueno, con él tuvimos, por ejemplo, un encuentro en la ventana del CDN, pero no lo rescatamos. Lo que le pedimos es un artículo. Sí. Cuéntanos un poquito el proceso, porque fue un poco a través de alguien que volvimos a contactar, sí, ¿no? Sí, bueno, esto, el encuentro, digamos, desde la ventana del CDN, desde el encuentro digital con Roland, yo personalmente y la revista le debe mucho a Quique Bazo. Quique Bazo está trabajando en el teatro de Simmelpfennig mucho tiempo, se conocen personalmente, se estudian el uno al otro. Quique es verdaderamente un friki de Simmelpfennig, por decirlo así. Entonces el contacto casi nos lo hizo él. Él fue quien tuvo el encuentro online con Roland, y él fue un poco el que volvió a hacernos de alcahuete entre Roland y nosotros para tener este artículo, que probablemente también es un buen artículo de apertura, ¿no? Es un artículo casi, no sé si de ficción, es lo más parecido a la ficción que podría haber aquí, si descartamos lo que hemos recuperado de otras secciones de la ventana del CDN más creativas, ¿no? Pero de creación nueva para la revista exclusivamente, este artículo es lo más parecido a la ficción que hay, y es también una especie de canto por el teatro en el momento en el que teatro probablemente en peor situación está no sé, ya no digo de lo que llevamos del siglo XXI, porque probablemente desde la Edad Media no nos habíamos visto en estas. De hecho, Roland, lo primero que vimos en teatro por streaming fue un monólogo suyo, sí, que se hizo en el Berlin, eso es. En el Berlin Ensemble, y fue como lo más sorprendente, ¿no? De repente ver a alguien en un escenario vacío. De hecho, la producción de ese vídeo era un actor con el monólogo que había escrito Roland en un teatro vacío, y era bastante impactante, ¿no? Ver esas imágenes. Sí. Aquí, bueno, de alguna manera cuenta una especie de llegada a Madrid de un carro de comediantes, o sea, y a calles vacías, a plazas vacías, y un poco pone los pelos de punta, ¿ve? Pero vamos, luego también tiene mucha enjundia dramatúrgica, bueno, como todo lo que hace Roland, ¿no? Luego tenemos el artículo de... Bueno, has dicho, no, simplemente comentar, porque ya es verdad que empiezan a aparecer fotos, y es verdad que la elección de las fotos no es arbitraria, no es casual. O sea, le dimos muchas vueltas a cómo tenían que ser los elementos gráficos, los elementos visuales que acompañaran estos textos. Y cómo queríamos que la revista fuera igualmente potente, que entrara igualmente por la vista, porque ya que teníamos la oportunidad de tener este formato, ¿cómo no aprovecharlo para tener unas fotazas, unas buenas fotos, y que esto igualmente acompañara el placer de la lectura, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, a mí una de las que más me gustan es justo la que acompaña el texto de Simmelpfennig. Bueno, es que no las tenéis, pero... sí, además esta idea de a página entera, ¿no? De disfrutar de una foto, que sea una revista, pero que sea una revista que a lo mejor antes de leer puedas ojearla antes, ¿no? Entonces, esta primera foto ya marcaba una declaración de intenciones, ¿no? Y fotos a doble página también que teníamos. Bueno, luego Fefa Noya, nuestra directora adjunta, también escribe el artículo siguiente, es un elogio de la adolescencia. La verdad es que queríamos también, parte del equipo del dramático, implicarnos, no solo en la oficina, sino a nivel discursivo también, a nivel de pensamiento, ¿no? Somos un equipo todos, yo creo, que queremos participar también de eso, de aportar algo de nuestra manera de ver el mundo. Y cada uno tiene su manera diferente de ver el mundo, y creíamos que era oportuno que en este primer número estuviéramos todos hablando sobre ello, ¿no? Sí, no, bueno, este artículo para mí también pone el dedo un poco sobre temas que se han tocado también durante este pasado año, o por lo menos que han tenido una relevancia en un momento dado, porque ha habido ocasión de plantearse cualquier cosa de nuevo. Y en este caso
creo que hay temas como esto que llaman el adultocentrismo, el edadismo y todo esto, y cómo se ha tratado, digamos, a las generaciones más jóvenes durante la pandemia y cómo esto se puede o no reflejar en los escenarios, y creo que esto tiene que ver, ¿no?, con el artículo de FEFA. O al menos yo lo leo así, pero bueno, esto también es así, ¿no? Si quieres añadir algo, tenemos la suerte de tener... Si quieres. Pero sí, además queríamos, ¿no?, también hablar sobre ello. Es decir, en este número tiene que haber algo sobre la adolescencia, sobre la infancia, pero en concreto sobre la adolescencia, y de manera natural pues escribiste sobre ello, que me parece magnífico. Y lo bueno es que también cada uno escribe de lo que le da la gana, y esto, esto es muy bonito. La verdad es que los encargos no van dirigidos a tienes que escribir sobre... Claro. Si hay una temática, es decir, cuando llamamos a quien queremos que escriba, también sabiendo que puede hablar de una cosa ¿no? Muy concreta, sí, pero lo único que le decimos es el tema del número, y que libremente hable sobre ello. Y un buen ejemplo es lo de Mohamed El Khatib, sí, el siguiente artículo. Que es el siguiente artículo, que directamente hablaba de fútbol. Pero, de fútbol y teatro. Fútbol y teatro, efectivamente, ¿no? Del teatro de los sueños, si pensamos en un estadio de fútbol, También es verdad que Mohamed es un enamorado del fútbol. Le hemos visto en Madrid hace un par de años con 2 montajes, y él de hecho hizo un montaje hace unos años también que fue un éxito, con aficionados de fútbol. Sí, del Racing de Lens. Sí, que los llevaba al escenario y cada uno hablaba sobre su experiencia, sobre la pasión del Stadium fútbol. Se llama la Se llama Stadium, sí. Y él, bueno, pues trabaja en torno a una dramaturgia muy personal, sobre, bueno, no tanto autoficción, pero sí sobre lo que le pasa a él, es un trabajo del o las narraciones que les pasan a otros, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues bueno, habla de su pasión del fútbol y cómo se mezcla con la del teatro, y la verdad es muy divertido. En este caso, este artículo está en abierto en la web, o sea que se puede leer también. Hay 3 artículos en abierto en la web, y este es uno de ellos. Bueno, esto me lo pregunta mucha gente, si se irán colgando artículos a medida que, o directamente, o sea, te lo digo porque es verdad que justo ayer alguien me preguntaba, ¿no?, de esto está en web, no está en web, se van a poder leer. Yo creo que la idea era subir algunos, pero que bueno, que principalmente de lo que se trata es de tener la revista, ¿no? Totalmente. No tiene sentido. Hemos subido algunos porque, bueno, este llamado gancho de, bueno, mira de qué va la revista, ¿no?, y lo puedes ver ahí. Pero por lo menos hasta ahora la idea es que se quede en revista, por lo que decía antes, porque como ha sido una apuesta tan grande de editarla, del formato, del gusto de que sea una revista como objeto artístico, queremos intentar que lo siga siendo. Pero a lo mejor en X tiempo, pues cuando salga el próximo número, hacemos una versión digital, pero claro, sí que al principio queremos que la gente, ¿no?, tenga esa experiencia de encontrarse con la revista físicamente. Es que yo creo que no... O sea, está hecho para eso. Leerlo por artículos sueltos así, o sea, pierde todo el sentido, ¿no?, la idea de la revista. Bueno, una de las cosas que vamos recuperando de la etapa del confinamiento, de la ventana del CDN, es uno de los, digamos, un ejemplo de cada una de las secciones. En este caso, más que 1000 palabras, que digamos que ponía en diálogo la imagen de un ilustrador. Eso es, con un dramaturgo. Con un dramaturgo. Y a veces se generaba que a partir de la imagen se escribía, o al revés, que con la escritura el ilustrador, que es casi como se suele hacer, ¿no?, ilustraba esto. Pero había experiencias en las que marcaba el ilustrador el camino de la narración, y esto era interesante. Y también era un poco... porque toda la acción de la ventana del CDN, aparte de generar esas líneas de pensamiento, era seguir generando trabajo y seguir dando y encargando proyectos a artistas, y no solo de escénicas, sino bueno, ilustradores o gente que está alrededor de las artes escénicas también. Y en este caso, pues bueno, este ejemplo con Miguel Brieva y Victoria Spunberg, que bueno, da fruto a esta narración de aproximadamente 1000 palabras, y que en esta ilustración maravillosa Miguel
nos ofreció, ¿no? Hicimos como unas 6, ahora no sé, 6 o 7… Sigue todo colgado, ¿no? Sí, sí, en dramático.es, a la carta, está la ventana del CDN o la ventana del dramático, y ahí podéis entrar y ver todo el contenido que sigue ahí. Vamos, es un lujo tener a Miguel Brieva aquí. Sí, sí. O sea, y además con esta imagen muy chula. y con todo lo que ha sucedido con la gente, con las personas de la tercera edad, con la gente mayor, en las residencias. Bueno, me parece que también aquí hay una piquita en Flandes. Bueno, el siguiente artículo ya habías hablado de él, de Remedios Zafra, que este sí fue un diálogo de la ventana del dramático, que transcribiste tú, ¿no? Seleccionaste un poco las partes interesantes, pero que, bueno, Remedios como gran pensadora también sobre el mundo y la tecnología, el arte, nos parecía muy oportuno que saliera en la revista, claro. Sí, aparte que normalmente para mí lo que dice Remedios siempre es interesante, vamos, de hecho para seleccionar un poco un extracto de aquel diálogo con Alfredo, pues un poco, claro, me tuve que trabajar porque ya todo era difícil elegir, ¿no? O sea que al final… Bueno, José Antonio Sánchez, este artículo sobre la ausencia… Bueno, mira, yo voy a aprovechar aquí. Dilo. Ya que hay tanta gente escuchándonos. Voy a aprovechar porque aquí hay un error y este error es mío, entonces tengo que reconocerlo públicamente o si no, no voy a no poder dormir nunca más. Pero este título que dice sobre la ausencia final, en realidad era sobre la ausencia, sin más. El final se me coló a mí. Porque entonces, el archivo que mandó, ¿no? El archivo, claro, es que el archivo que me mandó José Antonio Sánchez, el autor, era sobre la ausencia final. O sea, era el último. Sabes que ya no me mandaba más versiones. Pues yo se la casqué el final ahí también, ¿no? Entonces, él me mandó un correo muy atrabilado, ¿cómo se dice? Atribulado, no sé, pero en fin, enfadado, vaya. No, pues desde aquí le pido perdón otra vez pero tampoco… Pero la ausencia final a mí me parece que también… De hecho, es como, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y te dan ganas de leerlo. Antes también, pero… Sí, bueno, esto partía de un encargo. Para mí, José Antonio Sánchez es uno de los teóricos viniendo desde las Bellas Artes, un poco de la gente que escribe y piensa sobre eso que llaman el teatro expandido, ¿no? Las formas escénicas más limítrofes o un poco fuera incluso de lo que entendemos por teatro habitualmente, que tiene más que ver con las artes plásticas o visuales. Y para mí siempre ha sido un referente, ¿no? En este sentido, un referente teórico. Y me apetecía muchísimo que estuviera en el primer número de Dramática, con lo cual le he hecho un favor, ¿no? Porque le he puesto un título que no era. No, bueno, creo que esto está grabado y es lo que… Fuera bromas. Esos 3 minutos de disculpas lo siento mucho. El artículo, más allá de este error, el artículo es maravilloso y habla de algunas experiencias, no sé, de compañías como Mapa Teatro, los colombianos, que a mí también, del propio Rabin Mouré, que creo que tenía que visitar Madrid este año y creo que al final no pudo ser, de Teatro Ojo, la compañía mexicana. Y yo lo que le pedí a él expresamente en este caso era que tratara sobre la ausencia en este contexto del teatro por llegar, de lo que puede pasar y de lo que esperamos que suceda al final de toda esta situación. Bueno, que se planteara su intervención desde el concepto de la ausencia, ya que la ausencia de teatro, la ausencia de cuerpos, de presencialidad, ausencia de presencia, estaba un poco siendo la nota general. Y por contra, o sea, digamos que a él le pedí hablar de la ausencia y habló de lo que quiso. Y aunque no va a continuación, pero tiene mucho que ver porque al filósofo Santiago Albarrico le pedí que hablara de la presencia. Entonces, digamos que podrían leerse uno junto al otro, aunque luego vistos, evidentemente no tienen nada que ver porque uno es un teórico del arte y el otro es un filósofo más puro, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero no, por no adelantarme, el siguiente es Lola Arias, que si quieres… Lola Arias con Mis documentos, que es un proyecto que habíamos visto ya antes de la pandemia. Lola
yo la conocí con este espectáculo sobre las Maldivas, que es documental. Sí, verás, ahora no nos sale a ninguno de los dos. Es que Campo Minado. Campo Minado, Joder. sí. Que de hecho ha hecho una película, ella documenta, utiliza mucho el vídeo, y en este caso lo que cuenta en el propio artículo es cómo se enfrentó ella al propio confinamiento, ¿no? Entonces, y cómo se enfrentó a su relación laboral, a cómo iba a continuar trabajando, Sí, ¿no? Entonces, sí, este sí. proyecto ella lo recupera en el confinamiento. Es un proyecto en la que ella se posiciona como curadora de otros artistas para guiarles en todos esos documentos o archivos que muchos artistas tienen acumulados en su cajón para trabajar, ¿no? Entonces, lo que ella hace es rescatar todo ese caos de documentos para ordenarlo de alguna manera y presentarlo al público, ¿no? Presentar esos cajones llenos de información y de investigación para presentarlo. Y de manera online, por streaming, lo que hizo es presentar con estos artistas esos trabajos, ¿no? Y bueno, ella además tiene una línea teatral muy clara, pero a nivel performativo y a nivel discursivo de esto que digo de curadora, muy vinculado al arte también, ¿no? Y en este caso ella nos cuenta, ¿no?, cómo se enfrentó con este espectáculo o esta línea que siguió durante el confinamiento. Sí, sí, además que es como muy paradigmático porque el confinamiento fue un tiempo de abrir cajones. O sea, muchísima gente encontró Total, sí. Documentos, restos, residuos, ruinas sobre las que edificar de pronto por el hecho de tener tiempo y lugar para pensarlo. Para levantar cosas a partir de todo esto, ¿no? Y de todos los documentos guardados propios y de otras personas, familiares y demás. O sea, yo me he encontrado con muchísimos proyectos ahora mismo en ciernes sobre revisión, ¿no?, de los documentos propios y de cómo generar a partir de ahí artefactos escénicos X. El siguiente artículo de Francesco Carreri, que es un referente en el mundo del urbanismo y de la arquitectura, profesor de arquitectura en Roma 3, en la Universidad Roma 3, que ya participó y colaboró en La Ventana también del Dramático, que hablamos sobre teatro, ciudad, en pleno confinamiento. Él nos contaba casi en directo, porque él además hablaba desde una cabaña en las afueras de Roma, lo que estaba sucediendo en Roma en esos momentos también. Que es muy sorpresivo, claro, porque Roma, una de las ciudades más turísticas del mundo, vacía de turistas, pues te puedes imaginar. De hecho, algunos colegas ahora nos comentan que plazas como la Piazza Navona, pues hay niños jugando. Que eso... Sí, yo estuve en agosto y vamos, es inimaginable ver Roma así. O sea, justo de lo que hablaba Francesco Carreri era esto, era de es posible que los romanos recuperen Roma, o sea, que hasta dónde ha llegado la locura del turismo y de la invasión diaria de lugares y de cómo se va desdibujando al final la memoria de las ciudades. Y en este sentido a mí me parece que el artículo es maravilloso. O sea, el artículo es precioso porque llega, ¿no?, llegas a ver como un acto teatral también en ese paseo que él nos hace es que él enseña, la Roma. Él enseña así, ¿no? Él enseña... Sí, es muy performativo. Él hace parte de un colectivo, se llama Stalker también, que precisamente es basado en estas derivas como los dadaístas, ¿no?, de caminar por la ciudad como un acto artístico. Pues ellos trabajan desde ahí, ¿no? Y toda la línea de investigación de Carreri está en ese trabajo. De hecho, él tiene un libro memorable que evidentemente ahora no me acuerdo el nombre, pero porque tengo una memoria de pez increíble, pero que es un referente para todos los arquitectos y urbanistas, ¿no? Y extendiendo también esta idea de que nos interesaba que la revista dramática hablara de otras cosas, nos parecía muy oportuno que Carreri estaba ahí, ¿no? Él habla también de los límites de la ciudad y la naturaleza. Roma especialmente es una ciudad en la que la naturaleza está casi mezclada, ¿no? Pero hay momentos que parece que sales de la ciudad y te encuentras inmediatamente después con la selva, ¿no?, de alguna manera. Entonces es curioso desde qué punto
punto aborda este artículo él. Luego, el de Inés, o sea, tengo que reconocer que a mí me puso el pelo de punta y no por nada. O sea, creo que esto se ejemplifica bien en el último párrafo. La inclusión que está por llegar viene cargada de la incertidumbre que impregna esta nueva era, pero también de las certezas de que el trabajo que se han realizado estos años debe protegerse y que las instituciones, gestores, creadores y público debemos trabajar unidos para que el teatro sea un reflejo de la realidad diversa que nos rodea. Ella me lo decía, era como empieza a vislumbrarse ese momento en el que no haga falta, y ya casi pues, se puede decir que en esta casa ya no hace falta generar un festival, un espacio concreto dentro de la programación especial para hablar de la inclusión, sino que la inclusión es transversal, forma parte, ¿no? Y esto me parece importantísimo. Sí, la idea es con la programación incluso de este año, desafortunadamente uno de los espectáculos que hablaban sobre la inclusión, bueno, no es que hablaran sobre la inclusión, sino que podían haber estado perfectamente en el festival, están en la programación regular, que es Hamlet, que esperemos lo podamos recuperar más tarde, no puede venir, pero bueno, la idea es que esta programación no tenga estos ciclos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de esto, no, sino que de manera natural esté ya, como tú dices, integrado en la propia programación. El reto digital, este es el Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Nos quedan 10 minutos, pero estamos a la mitad. Pero bueno, yo acelero ahora. Yo pensaba que eran las 5:15 todavía. ¿En serio? No, hombre, no. Bien, bien. Nos queda poquito. No, bueno, si quieres no tocamos todos, pero bueno. No, hombre, a mí, por ejemplo… Realmente este viaje de dónde surgen los artículos me parece muy interesante. A mí el reto digital, por ejemplo, que viene también del apoyo y de la ayuda que nos brinda, en este caso, el Goethe Institute, conocer cómo se trabaja durante este tiempo que tanto se ha hablado del teatro digital, de la tecnología digital, del I+D, de cómo va a ser el teatro futuro en combinación con las nuevas tecnologías. Bueno, en este caso pone un poco los dientes largos, ¿no? Ver que en Alemania hay sitios como este donde está planteado como un instituto, digamos, de investigación, ¿sabes? Casi sobre como la tecnología fuera, en las artes escénicas. Claro, ¿sabes? Casi como si fuera el Instituto Tecnológico de Massachusetts aplicado al teatro, ¿no? Y las becas que dan y cómo ayudan a la gente a investigar, en fin, da un poco de envidia, para qué negarlo, ¿no? Esto fue gracias al Goethe, ¿no? Sí, que nos habló nosotros no lo conocíamos y Rosa nos habló de ellos y te pusiste, Fefa se puso en contacto con ellos, te pusiste tú en contacto con ellos y encantados además, o sea, es un artículo explicativo muy interesante sobre lo que hacen, pero creo que como para tomar nota, como desde instituciones como esta, prácticamente, o sea, empezando por aquí y creo que es, bueno, un sitio, un bonito espejo donde mirarse, o sea que… Y igualmente el artículo de Agnès López, que es bailarina y catedrática de danza de danza contemporánea, abordaba un debate que estuvo ahí mucho, ¿no? En la calle, en las redes, ¿no? Esto, el cuerpo en la escena sí, el cuerpo en la escena no. ¿Qué significa que hacer teatro a través con una pantalla por medio? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Esto es un cambio de paradigma, esto no tiene vuelta atrás. ¿Qué supone la lejanía del cuerpo, la lejanía de la presencia nuevamente, ¿no? Digamos que fue uno de los temas casi filosóficos, ¿no? Que estuvo rondando todo el año. Y aquí, pues Agnès, desde un lugar más relacionado con la danza, en este caso, que también estaba bien que tuviéramos aquí, aunque en este teatro no se programa de danza, y esto es otro ejemplo, ¿no? De que esto no va de lo que pasa aquí, pero va de lo que pasa afuera, ¿no? Y me parece… Pero bueno, que tiene relación. Sí, sí, totalmente, claro. Sí, sí. De hecho, hay una foto de Matarile muy chula, sí, ¿no? Sí. Matarile, la de Diamond, sí, la última. Es maravillosa. Y bueno, el siguiente artículo sale de la entrevista, ¿verdad? Otra recuperada de la ventana del CDN, en este caso de una temática antropofeminista, por decirlo así, antropológica feminista. Para mí Rita Laura Segato es una de las voces, en este caso
más importantes en todo lo que tiene que ver con el pensamiento desde la antropología y desde la sociología de la violencia que emana de lo masculino, de los hombres, y para eso una persona que conozco y que me parece que es súper profesional en lo que hace, que es Neus Molina, que es periodista, que es de Barcelona. Creo que además también como gran activista y conocedora de las luchas feministas, me parece que era la persona idónea para entrevistar a Rita Segato, y fue una entrevista que pudimos ver en la ventana del CDN y que luego se recuperó aquí un extracto. Pau Rosell y Tony Ramos Murphy también, que escriben sobre gestión cultural, ¿no? Sobre cómo se va a recuperar. Sí, ellos digamos, están dentro de lo que es Econcult, que es el área de investigación en economía de la cultura y del turismo de la Universidad de Valencia, y que también durante el año han tenido mucha presencia en redes, en medios, con artículos, con reflexiones en torno a lo que supone esto que dice el titular, cómo recuperarse del ictus cultural que ha supuesto la pandemia. Y aquí es un artículo más económico, pero que también creo que viene a completar muy bien todo lo que de lo que se va hablando, ¿no? Recuperamos historias en hilo con Xron, que hace parte del colectivo Chévere, que nos hace un relato y lo seleccionamos porque nos pareció a mí entre documental y súper interesante, ¿no? Y que podría estar plasmado no en esta experiencia de que hicimos, ¿no? Porque Historias sin hilo era durante un día entero que escribieran en el Twitter una historia, ¿no? Y que la gente pudiera participar, y nos pareció perfecto, ¿no? Para plasmarlo en la revista. Vamos, me pareció una genialidad esto. Sí, luego venía el de Santiago Albarrico, que como decíamos antes era sobre la presencia, es un artículo más puramente filosófico, incluso denso en un sentido, pero vamos, para los que gusten de lecturas densas, pues es maravilloso. Igual que luego viene, por otra parte, algo un poco más ligero que tiene que ver con la política cultural, con la gestión de la política cultural, y que escribe Eduardo Maura. Marta Ramos habla sobre otra de las intervenciones de La Ventana, que fue sobre artes, ¿no? Hicieron como una especie de reto, de cada uno iba presentando una obra de arte y el siguiente tenía que relacionarla con otra, ¿no? Y era una manera casi de juego de hablar cómo el arte estaba introducido o servía de referencia como estética, ¿no? en el teatro. Sí, recuperamos la masterclass que dio Óscar Gómez Mata, que la transcribimos y con su supervisión, y igualmente me parece que es muy interesante como para acercarse al teatro tal como él lo entiende. Silvia Ferrando, que es profe de investigación también del Instituto del Teatro de Barcelona, también reflexiona mucho aquí sobre teatro contemporáneo y cómo se está hasta ahora, o hasta el momento en el que escribió, cómo se estaba relacionando con la tecnología. Y ¿qué más? Thomas Walgrave, que trabaja con Cristian Yatay, que vamos a tener dentro de unas semanas aquí con un espectáculo maravilloso, o Agora que demora, que vimos en el Festival de Aviñón antes de la pandemia, y que estará 4 días aquí, y nos habla un poco sobre su recorrido de cómo han vivido la pandemia desde Brasil, porque ellos la vivieron en Brasil, con todo lo que estaba pasando políticamente allí, ¿no? Y entonces, bueno, es también un artículo de actualidad a nivel mundial de cómo se vivía en cada... Sí, luego tenemos un artículo que digamos que fue un empeño personal, pero me apetecía también tener una visión desde un lugar muy periférico de la sociedad, al que no se suele atender mucho, que es, digamos, el entorno carcelario, ¿no? Los entornos de la privación de libertad. Chantal Gavarró hace teatro en la cárcel de Brians 2, en la provincia de Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires, y contaba un poco la experiencia de lo que ha sido trabajar con los presos, trabajar con la idea de la libertad cercana, con la gente que digamos, familiares de los presos, y de cómo es la vida del familiar de la persona que no tiene libertad. En fin, hay algo también muy interesante a
para reflexionar en esto, y aparte, bueno, pues de alguna manera está vinculado con las nuevas becas Carlota Soldevila del Teatre Llura, y nos parecía muy chulo. Lo que viene es tuyo, con lo cual y habla tú como de es ello. mío, vamos a cortar aquí porque tenemos que cortar, así no hablo de... os lo podéis leer. Pero bueno, quedan 2, 3 artículos súper interesantes de Daria de Florian, el propio crítica Calonge, de Eduardo Pérez en fin, Rasilla, vamos, que os animamos a verlo. Es además un gustazo hablar de ello porque podríamos pasarnos horas hablando de cada artículo, y esperemos que lo podamos hacer en el próximo número, que estamos pensando y ya empezando a pedir artículos sobre ellos, y que sabréis muy prontito. Espero que para mayo lo podamos sacar, Sí. el segundo número de la revista dramática original del Centro Dramático Nacional. Que va a ser muy político. Va a ser muy político. Ahí has dejado la pista. Bueno, pues con esto muchísimas gracias a los que habéis venido, a los que no también, porque la vais a recibir la revista seguro y la vais a leer. Así que gracias y...